Bendiciones y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio donde juntos caminamos a paso firme hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y si es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida a esta gran familia, donde nuestra meta es crecer en nuestra relación con Dios. El tema de este mes de abril es valorando su sacrificio. En la introducción a este tema dijimos que lo que lo impulsó a dar su vida por ti y por mí fue su propia esencia, el amor. Como nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su amor desesperado, un amor enloquecido, inexplicable y obstinado, entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice de manera magistral: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sin embargo, para poder entender su sacrificio y la importancia del mismo, para darle el valor que debemos darle, debemos saber contestar estas tres preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Porque en ocasiones es mucho más fácil entender que Él nos amó y siempre nos ha amado. Esto nos llena de emoción y en ocasiones hasta nos hace llorar. El saber que el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, nos ama. No obstante, es necesario entender por qué y para qué del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para poder servirle, obedecerle y amarle como Él merece. La semana pasada contestamos el por qué. Después de la caída del hombre, en el huerto del Edén aprendimos que había necesidad de un sacrificio perfecto. Romanos 3, 9 al 12 nos da una imagen clara de la condición de la humanidad. Nos dice: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La santidad de Dios demandaba la santidad del hombre. Por tal razón, Dios entregó a su pueblo, a través de Moisés, lo que conocemos como la ley mosaica. La misma contenía 613 exigencias, incluyendo los 10 mandamientos. Esta daba al hombre conocimiento de su pecado y también le hacía entender la insuficiencia para alcanzar la santidad requerida por Dios. El apóstol Pablo lo explica detalladamente en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 25. Nos dice: ¿qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley
que es buena, me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandamiento bueno. Así que, por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber lo que es realmente malo y terrible que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para desobedecerla. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero luego, el apóstol Pablo, escritor de esta carta, luego de ver su realidad, que era tu realidad, que era mi realidad, que era la realidad del mundo que se encuentra alejado de Dios, dijo estas palabras: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8, versículos 1 al 4 de esta misma carta a los romanos nos dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nosotros y por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. La desobediencia de Adán y Eva hizo que el pecado de rebelión entrara al mundo perfecto que Dios había creado y a cada uno de nosotros. Y según el diccionario de la Real Academia Española, rebelión es levantarse contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Esto significa, hermanos, que el ser humano literalmente se encontraba en guerra con Dios. Pero gracias al sacrificio vicario, y vicario significa sustituto, representante, porque Él tomó mi lugar, porque Él tomó tu lugar.
ahora podemos tener paz con Dios. Romanos capítulo 5 versículos 1 al 2 nos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permaneceremos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Más adelante, en los versículos de 10 al 11 nos dicen: si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con su muerte, Él llevó nuestros pecados, el castigo mío, el castigo tuyo, lo que merecíamos. Él lo llevó, como dice el profeta Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada latigazo tenía nuestro nombre. Cada una de las espinas que adornaban aquella corona que pusieron en su cabeza representaban nuestro pecado. Los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, yo los merecía. Tú los merecías. Lo que los sostuvo en aquella cruz fue el amor por ti, fue el amor por mí. En su mente tenía retratado tu rostro. Sí, tu rostro y mi rostro, el rostro de toda una humanidad, fue lo que le dio las fuerzas para pasar el proceso de la crucifixión y entregar su vida. Pero mis amados, al tercer día Él resucitó. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Él cumplió la demanda del castigo que nosotros merecíamos. Él fue frente al juez y le dijo: yo pago la deuda por María, yo pago la deuda por José, yo pago la deuda por Marta, yo pago la deuda por Lucas, yo pago la deuda por Iris, yo pago la deuda por Luis, yo pago la deuda por Daniel, yo pago la deuda por Abigail, yo pago la deuda por Anabel, yo pago la deuda por Lisa, yo pago la deuda por Alexis, yo pago la deuda por la humanidad. Si tú crees en el sacrificio vicario de Jesús y que su sangre te limpió de todo pecado,
Dios te declara justo y acepto para poder entrar en su presencia. La muerte ha sido devorada por la victoria de Jesús. Por eso podemos repetir las palabras que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que, mis amados, ¿por qué su sacrificio? Porque andábamos sin esperanza, porque no podíamos con nuestras propias fuerzas alcanzar la santidad que Dios demandaba. Y vivíamos en guerra con Él. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para abrir un camino hacia el Padre y para darnos salvación. Mis amados, somos hechos justos. Nuestra cuenta de rebelión ha sido borrada y somos llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo. Nuestra victoria es absoluta por medio de Jesucristo, quien nos amó. Por eso ya el enemigo no puede susurrarte al oído tus pasados, tu pasado y tu pecado pasado, porque ya han sido perdonados. Dios te mira a través de su Hijo Jesucristo y te ve santo, te ve puro. Así que no te rindas, no temas y sigue hacia adelante caminando a paso firme hasta que Cristo sea formado en nosotros.